¿Quién podrá, pues, narrar tan grandes peligros? ¿Quién podrá enumerar desastres tan lamentables? Pues aunque todos sus miembros se convirtiesen en lengua, no podría de ninguna manera la naturaleza humana referir la ruina de Hispania, ni tantos y tan graves males como ésta soportó. El verano de 711, un ejército musulmán cruzó el estrecho y comenzó la conquista de España, atraído por las guerras civiles que asolaban la España visigoda. En muy pocos años lograron la práctica totalidad de la conquista de España, procediendo a la eliminación de sus formas políticas, de su sociedad, de su religión, para implantar la Sharía, la ley islámica, a través de la yihad. Un monje anónimo escribía el año 754 el libro que conocemos como Crónica Mozárabe, una narración en la que se expresaba su pesar por la pérdida de España a manos del Islam. Su autor era un mozárabe, un cristiano en tierras dominadas por los musulmanes, descendiente de hispano-visigodos, heredero del rico legado cultural de la Hispania romana. La ruina de España de la que nos hablaba hace referencia a la invasión islámica de aquel reino de los godos, que había llegado a aunar en su seno a la antigua población hispano-romana y a sus conquistadores cuando se produjo la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano de Occidente experimentó una crisis profunda en el siglo III y terminó sucumbiendo en el siglo IV por causa de su decadencia interna y la avalancha de pueblos, principalmente germánicos, que fueron penetrando e instalándose en el seno de sus fronteras. Uno de estos pueblos fue el de los godos. Entraron en el Imperio Romano empujados por los hunos y ya asentados dentro de las fronteras de Roma, aprovecharon la debilidad de la vieja civilización latina, de unas legiones que eran solo sombra de su poderoso pasado, para hacerse con el control de Roma y de todo su imperio de Europa occidental. Los ostrogodos se establecieron en Italia, mientras que los visigodos se instalaron primero en el sur de Francia y en el noreste de España, para finalmente crear un reino con capital en Toledo, cuyo dominio se acabaría extendiendo a la península ibérica y sur de Galia. Cuando llegan realmente aquí, pues se dan cuenta que el imperio occidental prácticamente es inexistente y que ellos tienen el poder militar, ¿no? Entonces, digamos, primero es una ocupación de tipo militar, donde intentan controlar las ciudades importantes, Toledo, Mérida, Barquino, ¿no? Y en donde establecen contingentes militares, mientras que su gen, su pueblo, pues estaría distribuido no tanto en la península ibérica, sino en otra provincia del imperio occidental, que es Aquitania, entre la Aquitania y la Narbonense. A partir de la presión que vienen sufriendo por los francos y sobre todo después de la derrota de la batalla de Bouillé, lo que hace es que la gens Gotorum atraviesa los Pirineos y se instala en la península ibérica. Al principio es un contingente pues,
se estima que en torno a 200.000, 300.000 hombres, mujeres, niños, y bueno, es un pueblo que ya viene bastante romanizado, porque han pasado mucho tiempo en el imperio, e incluso pues, el habla de las élites, por supuesto, sería el latín, aunque mantengan el germano, ¿no? Pero básicamente ya es un pueblo en sí bastante romanizado, y la gran diferencia entre lo que es la sociedad hispano-romana y los recién llegados son también cristianos, pero la mayoría de la población hispano-romana es católica, mientras que la mayoría del pueblo godo son arrianos. A lo largo de 2 siglos, los reyes visigodos gobernaron España, imponiéndose su población, algo superior a los 200.000 miembros, sobre una población hispano-romana de más de 2 millones de habitantes. La primera gran figura del reino godo con capital en Toledo es Leovigildo, que gobernaría toda España, desde el 571 hasta su muerte en el año 586. En sus 15 años de reinado, Manu Militari logró someter a poblaciones levantiscas, extender el dominio de la monarquía visigótica a toda Hispania, adoptando los principios y formas de gobierno propias del antiguo Imperio Romano. Al final de su reinado, su mayor éxito fue la conquista e incorporación del reino de los suevos en el noroeste hispano, que pasaría a ser la provincia de Galicia, según la antigua denominación romana. La influencia de la Roma imperial hizo que Leovigildo fundase en España nuevas ciudades, prerrogativa que correspondía al emperador como Victoriacum, seguramente la actual Vitoria, para afianzar el control sobre los vascones y sobre todo con la creación de Recópolis, así denominada en honor de su hijo Recaredo, población que destacó por los edificios religiosos y civiles, muchos de ellos palaciegos, en ella levantados por los visigodos. Uno de los elementos que mejor reflejan la lúcida mente política de Leovigildo fue su intento de transformar la monarquía electiva de los godos en una monarquía hereditaria, para que el afianzamiento de una dinastía, de su dinastía, evitase las intrigas por el trono, las conspiraciones, asesinatos y la formación de bandos y facciones que cíclicamente competían de forma violenta por el control del trono. Leovigildo fue un estadista. Comprendió que la unidad de su reino no solo dependía de poseer un decisivo poder militar y de lograr la unificación territorial de la península, también de la fidelidad de sus súbditos, divididos fundamentalmente en 2 grandes grupos de población: la mayoría hispano-romana, de religión católica, y la minoría goda, de etnia germánica, y que si bien era también cristiana, profesaba la herejía arriana. El arrianismo es una herejía dentro del cristianismo, es decir, es una interpretación que se aparta de lo que se puede considerar la fe ortodoxa de la Iglesia. El arrianismo fundamentalmente lo que hace es negar la divinidad de Jesucristo. Negar la divinidad de Jesucristo, es decir, negar que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios, que es verdadero Dios. Esto supone una ruptura tremenda dentro del dogma cristiano, del dogma de la Santísima Trinidad. Para procurar la unidad de estos 2 grandes grupos de población divididos por su fe, Leovigildo procuró fomentar los matrimonios mixtos y avanzar en la elaboración de un cuerpo de leyes común, e intentó sintetizar las creencias cristianas con las arrianas. Los obispos arrianos aceptaron la divinidad de Jesucristo, pero no la del Espíritu Santo, lo que impidió la fusión entre los visigodos y los hispano-romanos cristianos.
Bajo el reinado de Leovigildo se produjo además un conflicto político y religioso protagonizado por su hijo Hermenegildo, quien se sublevó contra su padre en las regiones del sur de España. Vencido y apresado por las tropas de su padre en Tarragona, fue decapitado en el 585 por negarse a recibir la comunión de manos de un obispo arriano. Su lucha contra su padre y su muerte en el cadalso hizo que el Papa San Gregorio Magno le considerase un mártir, siendo canonizado en 1585 por el Papa Sixto V. A la muerte de Leovigildo, subió al trono su hijo Recaredo, quien bajo la tutela del obispo San Leandro de Sevilla abrazó la fe católica. Entre los pueblos germánicos, cuando un rey adoptaba una fe religiosa, este acto conllevaba la conversión de todo su pueblo a ella. Eso fue lo que hizo Recaredo, al reunir en el año 589 el Concilio III de Toledo, unidos los obispos católicos y los obispos arrianos españoles, que pasaron a integrarse en la Iglesia Católica, produciéndose la unidad política y religiosa hispana. Como resultado de esta gran asamblea episcopal, presidida por el rey y el obispo San Leandro de Sevilla, los visigodos arrianos recibieron el bautismo católico. Se hizo posible la paz del reino por la unión en la misma fe entre los godos y la mayoritaria población hispano-romana, tomándose importantes decisiones desde el punto de vista religioso y político. El Tercer Concilio de Toledo del año 589 es un momento fundamental en la historia del reino visigodo y de toda la historia de España. Es el momento en el que, por iniciativa del rey Recaredo y de San Leandro de Sevilla, su confesor, su guía espiritual, el pueblo visigodo mayoritariamente abraza la fe católica, con lo cual se produce la unidad católica del reino de los godos en torno a la misma fe religiosa. Esto favorece también la unidad de la población, la unidad social. Los hispanoromanos y los visigodos, en este punto donde estaban distanciados, se aproximan más, se producen procesos de fusión étnica y de integración de ambos elementos entre sí. Fue el primero de toda una serie de grandes concilios nacionales, hasta un total de 18, que se irían produciendo hasta el final de la España visigoda. El reino visigodo prosiguió su marcha con momentos de paz y prosperidad y con momentos tensos por las intrigas palaciegas y conspiraciones por el poder como consecuencia del fracaso de Leovigildo en implantar la monarquía hereditaria. Durante el reinado de Suintila, antiguo general, y en la primera mitad del siglo VII, fueron definitivamente expulsados los bizantinos del sureste peninsular, consiguiéndose la unidad territorial de la península ibérica bajo el cetro toledano de los reyes. Heredera del Imperio Romano, que con su propia cultura, sus propias instituciones y su propia religión es la base, la cuna de la actual nación.
grandemente se goza y espléndidamente florece la gloriosa fecundidad de la nación goda. El carácter electivo de los reyes visigodos conllevaba la formación de bandos familiares y de alianzas para la consecución del poder, con las inevitables intrigas, conjuras, asesinatos, tensiones y guerras civiles a las que se unían de vez en cuando levantamientos en ciertas provincias del reino. El periodo final del siglo VII y los comienzos del siglo VIII conocieron una acentuación de todos estos elementos, así como diversas hambrunas y pestes que agravaron la inestabilidad de la monarquía visigoda. Los últimos concilios de Toledo reflejan esta situación de crisis que, sin embargo, no apuntaban necesariamente a la desaparición del reino que hubiese podido sobrevivir si no hubiera existido finalmente un factor externo que lo aniquilara: la invasión islámica. Estaba en un proceso de decadencia que le abocaba a una caída inevitable por problemas de todo tipo, sociales, guerras civiles, discordias por la sucesión al trono. Pero hay otra forma de verlo, que es que se encuentra con el mayor poder militar de la época, como una especie de imperio romano, que va del Indo al Pirineo, que tiene un poder militar que ha aplastado a Bizancio, a los persas sasánidas, el mundo visigodo, que en el fondo, si lo compara uno con el resto de la Europa germánica, brillaba en el sentido de que era un estado probablemente más acabado, más organizado que el resto, con unos niveles culturales incluso más avanzados que el resto. El Estado visigodo tuvo la mala suerte de estar en una zona muy al sur, en frontera con el Islam. La caída del reino visigodo probablemente la explicaría la mera posición geográfica junto al Magreb islámico. En los años 710-711, la división en bandos que aspiraban al trono provocó el comienzo de varias guerras civiles en la España visigoda. En la zona noreste, la Tarraconense y Septimania, se proclamó rey Agila II, mientras Rodrigo reinaba desde su feudo de Córdoba en la Bética, apoyados por los descendientes del anterior rey Vitiza. Los vitizanos, su familia, el linaje, que era un linaje de origen cordobés, con mucho poder en el sur de España, en principio apoyaron el golpe de Estado de Rodrigo, de don Rodrigo, el que se llama en la leyenda don Rodrigo, que también era un linaje cordobés. Y lo apoyaron para quitar a un rey efímero que se había sido coronado, por así decirlo, en Toledo. Y la idea de poner a Rodrigo, una persona experimentada, fue porque parecía la mejor opción. Produce la invasión de Tarik, hay tres bandos enfrentados, aunque uno de estos reinos, uno de estos reyes, ha sido sometido en poco tiempo por el rey Rodrigo, ha sometido a Sunifredo en Toledo. Queda otro rey, Agila II, en toda la zona de la Tarraconense, y ese va a ser el enfrentamiento interno más fuerte que existe. Rodrigo, además, cuenta también con otra oposición interna, que es también el bando de los vitizanos, que en un primer momento le apoya, pero que luego está detrás de muchas intrigas. Antes de la firma, los acuerdos secretos entre los nobles visigodos y el valí de Tánger, sabemos que los musulmanes, en su imparable expansión militar y religiosa que se venía produciendo desde el 624, ya habían puesto sus ojos en España, como se constata con la fallida expedición encabezada por Malik. El Islam es por vocación esencial, por sí mismo, es una religión expansiva como todas las religiones universales, o sea, que intentan abrirse y conquistar el mundo espiritualmente, en principio. Y la eclosión del Islam coincide con esa proyección de los árabes fuera de la península. La idea de conquistar el mundo, yo creo que eso es algo que se fue gestando después, o sea, que se fue desarrollando a medida que los acontecimientos se complicaban y entraban en nuevos países, conquistaban nuevas culturas, entonces
eso se ve que puede desarrollarse más, extenderse más, y se extiende, pero es que no solamente hacia Occidente, también se extendió hacia Oriente, hacia el interior de Asia, hacia la India. Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto que se va forjando al mismo tiempo que se realiza, lo mismo que la cultura árabe. Cuando pactan con Tarik y Musa, los partidarios de Sunifredo y luego los vitizanos no contaban con que los musulmanes fueran a permanecer en la península y a proseguir la conquista de todo el país. Pensaban que una vez vencido Rodrigo y cobrado el enorme precio que pedirían por su ayuda, retornarían al norte de África. Los nobles visigodos enemigos de Rodrigo cometieron un gravísimo error de cálculo. Tienen que llegar noticias a Toledo de lo que está ocurriendo en el norte de África. Existe un ejército potente que va ocupando todo el norte de África. La cuestión es que realmente no se toma la atención necesaria para, por ejemplo, estar presente una posible invasión de la península ibérica. Yo creo que no se pensaba en una posible invasión de la península ibérica. No se es consciente de lo que está ocurriendo al otro lado del estrecho. La concepción islámica del mundo reparte este en dos grandes ámbitos: el Dar al-Islam, o tierra del Islam, lo que ya pertenece a esta religión, y el Dar al-Harb, o tierra de la guerra, aquellos territorios que hay que conquistar para hacerlos musulmanes. Mahoma, desde que fundó el Islam, palabra que significa sumisión, había hecho una llamada a todos los musulmanes para emprender la yihad, o guerra santa, prometiéndoles el paraíso. Haced la guerra a los que no creen en Dios y en el día último, a los que no consideran prohibido lo que Dios y su profeta han prohibido, y a aquellos hombres del libro que no profesan la creencia de la verdad. Hacedles la guerra hasta que paguen el tributo a todos sin excepción, aunque estén humillados. Que Dios les haga la guerra. A finales de abril del año 711, un ejército musulmán al mando de Tarik, valí de Tánger, vasallo de Musa, gobernador de África, cruzó el estrecho de Gibraltar y desembarcó en el sur de España, en la bahía de Algeciras, estableciendo una primera cabeza de puente desde donde adentrarse en el reino de los godos. Tarik es un norteafricano, un bereber, no es árabe, que es el liberto de Musa ibn Nusayr. Musa ibn Nusayr es el único árabe que participa en la conquista, porque la conquista árabe o islámica de la España visigoda es un proyecto bereber, está ejecutado por bereberes. Los bereberes son los aborígenes norteafricanos, anteriormente romanizados y muchos de ellos cristianizados, que son islamizados y arabizados a la fuerza por Uqba ben Nafi entre el año 670 y el 702. Son 30 años de guerras durísimas por las cuales el Islam aplasta esa resistencia e islamiza a la fuerza a los bereberes. Estos bereberes son reclutados como soldados de la yihad islámica por el poder árabe, por el gobernador, el valí del Magreb, que se llama Musa. Los bereberes conquistadores de Hispania pues eran muy pocos también. Además, en la época los desplazamientos no se podían hacer en grandes multitudes porque no había medios, porque no había comida, porque no había forma de subsistir simplemente. No era, o sea, estas cosas que se dicen de un ejército de 500.000 de hombres, bueno, pues con toda seguridad esas cosas son mentiras. No en este caso, digo en otros casos, ¿no? Con toda seguridad esas historias son falsas. Por ejemplo, el gran ejército de Jerjes que atravesó el Helesponto con 1.000.000 de hombres, eso es falso. La invasión del 711 de España se vio inicialmente favorecida por el cambio de alianzas de Urbano, señor de Ceuta, que abandonó su fidelidad al rey visigodo Rodrigo, haciendo un pacto con Musa, califa del norte de África, dando a los musulmanes vía libre para su desembarco en la península ibérica. El imparable avance musulmán por toda la costa mediterránea llevó a Urbano a considerar las ventajas de abandonar su vasallaje con el reino de Toledo para pactar con Musa.
También parece bastante seguro que se produce la violación de la hija de Urbano, a la que había enviado a la corte de Toledo como era costumbre, y que son descendientes del rey Witiza los que la fuerzan. Este acto, que no produjo ninguna reacción por parte del rey Rodrigo, ni castigo alguno para los culpables, le decidió a traicionarle pactando con el bereber Tarik. Las facilidades que les dio Urbano fueron determinantes para su paso del estrecho, incluso facilitándoles naves, con las que desembarcó Tarik en Algeciras en la primavera del año 711. Probablemente pensaban que iba a ser una de tantas correrías que hacían no solo los árabes o musulmanes, sino gentes de otros lugares. En la época, correrías de gente que se embarcaban en 2 o 3 naves pequeñas y iban 200 o 300 hombres y más que nada se dedicaban al pillaje y luego volvían a su punto de partida y no se quedaban a poblar. En principio, la primera intención era entrar en la península, saquear lo que pudieran y volver a Marruecos. Esta yo creo que era la idea inicial. Lo que pasa es que vieron que era bastante fácil la penetración y entonces siguieron. Y volvió al año siguiente Musa, vino Musa al año siguiente con más gente y vieron que había una posibilidad de extenderse. Cuando desembarcaron los bereberes en Algeciras, Rodrigo, señor de la Bética, estaba combatiendo a los partidarios de Agila II, intentando someter a sus aliados vascones. Cuando se produjo el desembarco de Tarik, Rodrigo y su ejército estaban muy lejos del estrecho. El ejército godo no es un ejército en sí mismo, sino que son ejércitos privados. Es decir, cada noble, incluso cada obispo, tiene su propio ejército que está compuesto por sus siervos, por la gente que vive en sus feudos. La realidad indica que estos ejércitos privados no acuden a la llamada del rey en determinadas ocasiones. De ahí que Witiza intente establecer una norma que obligue a estos ejércitos privados a acudir a la llamada del rey. En Rodrigo, justo cuando los musulmanes atravesan el estrecho, se encuentra prácticamente solo, es decir, es derrotado con muchísima facilidad, precisamente porque no hay un ejército realmente. Una de las cuestiones también por la que no acuden a la llamada es muy sencilla. Es decir, muchas veces estas luchas que hay entre los propios nobles por acceder a la monarquía hace que el resto de la nobleza, de la aristocracia, no se sienta partidario. Entonces, si yo mando a mi ejército a luchar a una guerra, puedo perder contingentes, mano de obra, o puedo perder mano de obra lisiada, es decir, puedo tener reducción de mano de obra para seguir trabajando en mi feudo, ¿no? Entonces, no es rentable formar parte del ejército. La llegada de los invasores inicialmente movilizó a la nobleza visigoda de la Bética, feudo de Rodrigo, que hicieron frente a las tropas de Tarik. Este primer ejército estaba mandado por su sobrino político Egica, un vitizano que se lanzó sobre los musulmanes cuando le presentaron batalla ante el Peñón de Gibraltar. Egica fue derrotado y de esa victoria las tropas de Tarik, la mayoría infantes, lograron numerosas monturas, armas y diversos pertrechos de los que estaban muy necesitados, ya que los ejércitos de aquella época vivían sobre el terreno y en tierra enemiga del pillaje y del saqueo. Esta pequeña victoria y la falta de enemigos posibilitó que se dedicasen a lo largo de varias semanas, entre finales de la primavera y comienzos del verano, al saqueo de ciudades como Sidonia, Morón, Carmona, Sevilla y sus alrededores, con la colaboración de los partidarios de Urbano, al tiempo que comenzaban a fraguar sus alianzas con los nobles visigodos del bando vitizano. Comprendiendo la gravedad del peligro que amenazaba por el sur, Rodrigo abandonó la campaña contra los vascones para marchar sobre la Bética, cruzando España de norte a sur, con el fin de evitar que la fuerza invasora y sus aliados se apoderasen de Córdoba y desde allí subieran hacia Toledo.
Rodrigo concentró cuantas fuerzas pudo en su viaje hacia el sur. Un poderoso ejército en torno a los 10 o 12.000 combatientes, de los que unos 2.000 debían ser guerreros a caballo, fuertemente armados, con otros tantos guerreros de a pie, siendo el resto de la tropa peones armados con hondas y otros elementos arrojadizos, pero sin casi contar con armamento defensivo. Al tener noticias de su avance, los musulmanes se retiraron hacia la bahía de Algeciras con la finalidad de poder reembarcar en caso de ir mal las cosas, donde además recibieron 5.000 guerreros como refuerzo. En la semana del 19 y el 26 de julio del mismo año 711, ambos ejércitos se enfrentaron en una batalla que la historiografía ha denominado comúnmente de Guadalete, o de la Laguna de la Janda, y que algunas crónicas árabes llamaron Batalla del Río del Lago. Era un ejército de 12.000 soldados. Eso puede, combatientes, eso puede parecer grande o pequeño para los no especialistas, pero para la época, principios del siglo VIII, un ejército expedicionario de ese tamaño eran los ejércitos expedicionarios normales. Es decir, por ejemplo, a principios del siglo VI, un ejército de ese tamaño había destruido en una sola batalla al reino vándalo en el norte de África y lo había reconquistado para Roma, para Constantinopla. La batalla, en mi reconstrucción, es que cuando el ejército expedicionario de Tarik, que contaba con el apoyo de los que controlaban la bahía de Algeciras, el legendario conde don Julián, se llamaba Urbano, cuando oyen del avance de un ejército real importante, de un ejército de en torno a 12.000 combatientes, se dan cuenta de que pueden ser derrotados como había pasado el año anterior. Se hacen fuertes en una posición defensiva en las sierras que separan la zona de la Laguna de la Janda de la bahía de Algeciras. En plena batalla, las mesnadas vitizanas que la noche antes habían pactado su traición con Urbano desertaron. Los vitizanos, que deseaban para su linaje el trono de Toledo, pactaron su deserción a cambio del trono y de la posesión de 3.000 alquerías. Los vitizanos realmente no eran conscientes de con quién pactaban esta entrada en territorio hispano. Don José Orlandis, uno de los mayores especialistas en los visigodos, habló de un error de cálculo de los vitizanos, es decir, ellos creyeron que se iban a coaligar con ellos, les iban a posibilitar el acceso al poder, se contentarían con el botín y regresarían al norte de África. Lo que no esperaban era que este poder que llegaba para ayudarles se iba a constituir en un poder invasor, en un poder conquistador que acabase sometiendo precisamente a aquellos mismos que les habían llamado. Cuando se produjo su deserción, parte de las fuerzas fieles a Rodrigo se revolvieron contra sus hasta entonces aliados vitizanos, dando muerte a sus jefes, pero la victoria ya se había decantado en favor de los musulmanes. Se convirtió en una tremenda victoria porque además muere en la batalla el rey, y eso, Rodrigo, y eso es importante, y también porque cayó en manos de los vencedores una parte del tesoro real que llevaba el rey Rodrigo, como siempre se llevaban los ejércitos reales godos, un tesoro para poder pagar a los combatientes en caso de victoria, ¿no? La muerte del propio rey Rodrigo y también la de sus principales oponentes y posibles candidatos al trono de los godos dejó un vacío de poder que Tarik aprovechó de inmediato. Sus tropas subieron rápidamente hacia Córdoba, capital del ducado de la Bética, lo cual les facilitaría la ocupación del valle del Guadalquivir.
Dado el vacío de poder que se produjo en la España visigoda y la incapacidad de los vitizanos de pagar el precio acordado, Tarik emprendió la conquista de España repartiendo sus tropas desde Écija en 3 columnas de ataque, una hacia Córdoba, otra hacia Toledo y la tercera hacia el sudeste peninsular, propiciando una serie de pactos. Y que se dan cuenta de las desuniones que hay en el reino godo cuando cambian de lo que era una expedición en busca de botín a una expedición que ya es más de conquista, en el fondo, para cobrarse lo que se les había prometido. El vitizano Teudemiro, duque de la Bética, se puso con sus tropas a las órdenes de Tarik y Musa. El hecho de que comandase una de las columnas musulmanas facilitó los primeros éxitos de los conquistadores islámicos y su pacto con los judíos. El Tratado de Teodomiro es una muestra precisamente de cómo el conquistador musulmán permite a la gente de Teodomiro, la Cora de Todmir, o sea, la provincia de Teodomiro, en Murcia, le permite subsistir, mantener su religión, mantener su culto y mantener incluso el poder local a Teodomiro, al conde Teodomiro, a cambio de que admita la sumisión al califa de Damasco, que era el que entonces había, y pagara un tributo global. Los habitantes de las poblaciones huían abandonando sus casas, tierras y propiedades. A pesar de lo que cierta historiografía ha afirmado con frecuencia, estas huidas masivas de la población de muchas ciudades refleja que la conquista islámica fue más dura de lo que se suele admitir y que seguramente las noticias de los saqueos cometidos por las huestes de Tarik causó auténtico pánico en la población cristiana. La toma de Toledo supuso el golpe definitivo para los hispano-visigodos, ya que era la capital del reino, la Urs Regia, donde residía la corte real y la sede de los grandes concilios nacionales, cuya importancia no solo había sido decisiva para la vida eclesiástica y política de España, sino también para la teología y el derecho canónico de toda la Europa occidental. Además, Toledo era una ciudad de gran relevancia desde el punto de vista estratégico, situada en el centro de la península ibérica y desde la cual partían las vías a las capitales de las provincias en que se dividía el reino y a otras poblaciones importantes. En los palacios reales se encontraban piezas de notable valor, no solo material, sino también simbólico, como la llamada Mesa de Salomón, que los godos habían llevado consigo desde el saqueo de Alarico a Roma en el año 410. La caída de la ciudad y de todo este ajuar venía a significar el hundimiento del reino de los godos. Las tropas invasoras pusieron en práctica lo que el propio Mahoma había predicado y realizado en Arabia frente a sus enemigos, al ir adquiriendo cada vez más fuerza en Medina y pasar de una primera fase de perseguido a otra nueva de líder triunfante, como lo recoge este texto del Corán, en el cual se pone en boca de Dios estas palabras. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros. Confirmad pues a los que creen. Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Es que se habían separado de Dios y su enviado, Mahoma. Y quien se separa de Dios y de su enviado, Dios castiga severamente. Hubo una conquista a sangre y fuego en las zonas del noreste. En el resto, la represión fue importante en el sentido de matar a los elementos varones de aquellos sectores de la nobleza que, digamos, no pactaron. La nobleza visigoda intentó pactar y adaptarse a la nueva situación mediante los mecanismos de negociación y de reparto del poder que tradicionalmente venían utilizando. Estas élites que sufrieron mucho al verse descabezadas de sus elementos varones, pensaron que una solución era, como había sido siempre, que sus hembras, sus mujeres, contrajeran matrimonio con
los jefes principales de los invasores. No se dieron cuenta de que evidentemente en el derecho islámico, que es árabe, la mujer cuenta muy poco. Y además puede haber varias mujeres. Por lo tanto, realmente lo que para los hispanogodos parecía un pacto para siempre con lazos de parentesco, en una generación no fue nada. En un principio, incluso los obispos quisieron negociar con el Islam sin comprender la visión del mundo que traían los seguidores de Mahoma. Quitando el arzobispo de Toledo, que decidió huir a Roma, a refugiarse junto al Papa, la mayor parte de ellos optó por la colaboración, se acomodaron sin ningún problema al régimen islámico, bajo las garantías que se daban a los dhimíes, a los protegidos, y hubo algunos, como el propio Opas, pero no fue el único, que colaboraron activamente en la conquista islámica. Es decir, en principio el episcopado visigodo no jugó un papel de resistencia. De hecho, los reinos del norte, los reinos que se crean en la resistencia cristiana del norte a los musulmanes, al principio no había obispados. El primer obispado es el de Oviedo, que se crea ya siglo y medio después de Covadonga. Luego se puede decir que la resistencia cristiana se organiza al margen del episcopado visigodo, que opta por la colaboración con los musulmanes. Los musulmanes utilizaron desde los primeros tiempos de la conquista, al igual que hace en la actualidad el Estado Islámico de Siria y el norte de Irak, las decapitaciones como arma psicológica para infundir terror en sus enemigos. Pero además emplearon muy pronto algunas otras prácticas con el fin de obtener la rendición, la sumisión y la conversión forzada de la población hispano-visigoda. Hay que tener en consideración además que los bereberes de la época, todavía recientemente convertidos al Islam, eran especialmente inclinados a las acciones violentas. La conquista islámica de España del 711 y de los años subsiguientes, que se produce en un tiempo relativamente corto, conoce desde el punto de vista de la violencia y la asimilación de la población precedente dos modalidades principales. Hay, por una parte, donde se actúa con un intento de que la población precedente asimile la conquista. Se busca incluso la vía del pacto, la vía de que ellos pues, se conviertan en dhimíes, es decir, que puedan pagar un tributo por el que puedan seguir con su religión, pero también hay episodios y bastante más abundantes de los que se consideraba. Como suele resaltar el profesor García Moreno, la conquista también conoció momentos muy duros y la conquista en algunas partes fue muy dura, muy violenta, con episodios de una yihad, de una guerra santa muy extremadamente violenta, como demuestran muchos documentos, por ejemplo, el himno de Tempore Belli, que es de aquella época, refleja esa violencia sufrida por una parte importante de la población hispana. La progresiva situación de islamización y de terrible opresión que sufrieron los 2 millones de hispano-visigodos ha quedado reflejada en el himno de Tempore Belli. Es un himno en el que se cuenta que ha habido unos invasores que han venido del otro lado del mar, que son contrarios a la fe de Cristo, que han derrotado a los cristícolas, que han profanado las iglesias, que las han quemado, que han matado a los clérigos y a los nobles y al pueblo, que han hecho violencia sobre las mujeres y las vírgenes consagradas al Señor, pero que, sin embargo, a pesar de las catástrofes, que es tremenda, la fe en Cristo les hace tener la seguridad de que más tarde o más pronto se levantarán y con esa fe y esperanza en Cristo lograrán expulsar a ese enemigo que ha venido del otro lado del mar
y les ha creado tal destrucción. El Islam no se ve como un problema, como una conflictividad o como una confrontación religiosa, sino como un cataclismo político y militar que le cae encima a las poblaciones de Siria, de Palestina, etc. Bueno, esto se ve en los primeros años de la conquista de Damasco, se ve cómo los frailes y los obispos cristianos, y después se va a ver en Egipto muy poco tiempo después, entienden la superestructura militar árabe e islámica como un castigo de Dios. En los primeros tiempos, con la brutalidad de la conquista islámica, la resistencia hispana se incrementó ante los abusos cometidos principalmente por las tropas bereberes, lo que obligó a la llegada de un nuevo contingente de tropas constituido por elementos árabes bien afianzados religiosamente en el Islam. De este modo, la posible primacía del botín entre los miembros de la expedición de Tarik, principalmente bereberes, dejaba paso a una intencionalidad de tipo político y religioso cada vez más clara. En el 719 caían en manos del Islam Barcelona y Huesca, y desde allí cruzaron los Pirineos para conquistar la Narbonense, al tiempo que enviaban expediciones contra el sur del Ducado de Cantabria, pudiéndose dar por concluida la conquista musulmana de España, a la que pusieron el nombre de Al-Ándalus. La conquista musulmana provocó sucesos terribles. Tarik, tras pasar por Calatayud, tomó Zaragoza, incendiando la ciudad, matando a todos los niños que cayeron en sus manos y crucificando a todos los varones por haberse negado a rendirse. La barbarie de esta masacre dio buenos réditos a los musulmanes, ya que muchas plazas fortificadas, como Mérida, terminaron por rendirse ante el miedo a sufrir la misma suerte que los habitantes de Zaragoza. La resistencia de Pelayo en las montañas de Asturias son el inicio de ese largo ciclo que conocemos por Reconquista Española, un proceso que va a durar muchos siglos y que acabará en 1492 con la conquista de Granada y con el verdadero nacimiento de lo que actualmente conocemos por España. Pero el reino de los visigodos no desapareció por completo. Su ideal, el de una España visigótica, sería un referente esencial en los siglos medievales en todos los reinos peninsulares, en el fenómeno que ha sido conocido como el neogoticismo y que supondría uno de los factores fundamentales de la idea de reconquista, sentida como un deber de recuperar el solar hispano, víctima de una invasión extranjera y herética. La nobleza visigoda cruzó los puertos hacia la zona norte de la cordillera cantábrica, en los picos de Europa, en torno a Cangas de Onís. Entre ellos se cuenta como figura destacada en las crónicas a don Pelayo, espatario del rey Rodrigo. Bajo el liderazgo de don Pelayo, los montañeses y los refugiados visigodos se unieron y ofrecieron un foco de resistencia frente a los invasores musulmanes. Obtuvieron en Covadonga en el año 722 una victoria en la emboscada que tendieron a una expedición de castigo islámica y que, enaltecida por las crónicas hispanas, se convertiría en el hito del que partiría la idea de reconquista. Cristo es nuestra esperanza de que por este pequeño monte se restaure la salvación de España.
España.